Bueno, pues ¿a dónde me vas a llevar a cenar hoy, Zlatka? En un restaurante que te interesa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Se llama Requia Bar. Ah, Aunque a él no le gusta la requia, a mí sí, no. pero es un restaurante con ambiente del socialismo. Ujú. Ahora vais a ver. Desde hace años ya tengo a Bulgaria metida en la sangre. Mi corazón español le ha hecho sitio a un país, el cual he tenido la inmensa suerte de recorrer a lo largo y ancho de su pequeño pero intenso territorio. En este viaje tan especial, o más que los anteriores, he visitado lugares en los que nunca había estado y aunque ha sido un viaje corto, ha sido un viaje realmente bonito. Después de tantos años recorriendo lo extenso de su territorio, sigo descubriendo lugares increíbles e historias fascinantes que me siguen dejando perplejo a día de hoy. Me siento muy orgulloso cuando alguien me habla desde países como Chile, México, Perú, Colombia, Brasil o Argentina, entre otros, y me dicen que han visto mis vídeos de Bulgaria, que les han encantado y que ojalá pudiesen ir pronto a conocer tan bonito país. Con algunas personas de esta pequeña comunidad, incluso he forjado una bonita amistad, lo que me hace sentir, si cabe, más orgulloso todavía. Así que una vez más, Dobre Dosli, Bulgaria. Viajamos al pasado para meternos en un restaurante comunista en Bulgaria, en Sofía, y la verdad es que el sitio está muy concurrido, hemos tenido que reservar Y encontrarlo. Nos hemos perdido un poco, pero porque somos unos torpes, pero hoy en día con el teléfono llegas. Y esta es la carta, bueno, aquí la estrella comunista la podéis ver en el centro de la mesa, y la carta con un papel rústico como reciclado, y los precios, ¿qué tal? ¿Tú los has...? Bien, como en el resto de los restaurantes. Bueno, o sea, bien, se come porciones grandes y tal. Ahora vamos a ir viendo la comida poco a poco. Ya estamos aquí con Lenin, vamos. El Requia Bar es un excelente restaurante que tiene ambientación de la Bulgaria de los años del comunismo. Una clasificación de las mejores ensaladas en el mundo. Y la ensalada búlgara Ovcharska del pueblo es el primer sitio que va. Y Shopska es quinto o sexto. Esto sí que es un clásico comunista, la lutiniza, el rojo, color rojo. ¿Ah? Eso me lo acaba de explicar ella. Un montón de objetos curiosos de la época decoran las paredes. Los platos no sé si serán como los que hacían los ciudadanos búlgaros cotidianamente, pero la verdad es que estaban bien ricos. Queso a la plancha con miel, ensalada y carne a la parrilla con patatas y verduras a la barbacoa fueron nuestro menú. La verdad es que es un sitio muy curioso donde degustar buena comida y buena raquía, puesto que son especialistas en el elixir búlgaro con un montón de marcas y sabores distintos. Estamos justo debajo del NDK, que es el Palacio de Cultura aquí en Sofía, en Bulgaria. Y vamos a entrar ahora, vamos a tratar de entrar, no sabemos si está abierto o no. Y nada, vamos a ver si lo conseguimos para enseñaros por dentro cómo es, que tiene un corte soviético muy guapo, que a mí me mola un montón. A ver, Un café latte caramel. Vamos a ver, está riquísimo, ¿no? Uno de los lugares que más me gustan de Sofía es este NDK, Palacio Nacional de Cultura, donde hoy en día se representan algunos de los mejores espectáculos que se pueden ver en Sofía. Hoy en día no se puede visitar. Se puede ver alguna sala si vas a presenciar algún espectáculo, pero no podrás ver el edificio completo. También puedes, como nosotros, mirar por las ventanas como simples curiosos, pero ya te adelanto yo que poco vas a ver. Cuando realmente el edificio gozaba de una importancia sobresaliente y lucía todo su esplendor, fue durante la década de los 80, donde el edificio hacía alarde de una modernidad única en su época y una majestuosidad despampanante en el corazón de Sofía.
Ludmila Zhivkova, hija del primer ministro búlgaro durante los años del comunismo en Bulgaria y ministra de Cultura, estuvo a la cabeza del proyecto, así como en la construcción de Buzluya, donde estuvimos hace unos años y que junto a este NDK forman un conjunto de edificios brutalistas y de apariencia utópica que tanto a mí como a muchísima gente más nos fascinan. Ya explicamos entonces que Zhivkova era una gran estudiosa tanto de la historia así como de las posibles vidas extraterrestres. Estos edificios, sin duda, han dado inspiración a más de un cineasta moderno a la hora de crear sus ciudades utópicas. Miles de búlgaros participaron como voluntarios en la construcción del edificio central y por la escasez de constructores prestaron sus servicios ciudadanos de Chipre, Yugoslavia y Vietnam, que a su vez estudiaban en Bulgaria beneficiándose del buen sistema educativo que por entonces tenía la nación. Es un hecho curioso que en la construcción del edificio se utilizaron más de 10.000 toneladas de hormigón. También es curioso que pese a ser un gasto extraordinariamente fuerte para la Bulgaria de entonces y dado que ésta se regía bajo un gobierno comunista, en su interior no se puede apreciar ni un solo símbolo que se refiera al partido de la hoz y el martillo, aunque desde luego su estética le delata. Es un edificio de corte soviético, pero que a mi juicio es atemporal, y se corona él solito en una de las zonas más bonitas y modernas de la capital búlgara. El edificio, al igual que otros impresionantes edificios en Bulgaria, se inauguró en 1981, año en el que se celebraba el 1300 aniversario de la creación de Bulgaria como Estado. Trozo de pizza en Vitushka, 3 leva. 1,50 euros. Está buena. Es antigua iglesia Santa Pekka, Sveta Pekka. Como en casi todas las ciudades o pueblos del mundo, en Sofía te puedes encontrar con pequeñas iglesias que fueron construidas siglos o milenios atrás. Las velas en honor de los muertos y de los vivos no pueden faltar en ninguno de estos templos sagrados. En ocasiones se puede honrar a los seres queridos en la misma calle de estos lugares sagrados. Tal vez la más curiosa iglesia que habita en Sofía es la de Sveti Georgi, que se construyó hace 1700 años en el siglo IV después de Cristo y que además está perfectamente conservada. Además, hoy en día está custodiada por edificios señoriales donde se encuentran el Consejo de Ministros y la Presidencia, por lo que las autoridades más importantes del país protegen esta joya búlgara, la cual visitan turistas de todo el mundo constantemente. En ese edificio que hay detrás, antes estaba en la época del comunismo la estrella roja que vimos en anteriores capítulos. Hasta la bandera de Bulgaria, antes estaba la estrella roja, símbolo comunista de por sí. Y justo ahora, si me doy la vuelta, veremos a la que es una estatua que no le gusta al Tatka, pero que es Santa Sofía. Anteriormente, en ese mismo lugar, estaba la estatua de Lenin que vimos también en el Museo Comunista. El lugar más céntrico y turístico de Sofía es el que en búlgaro se denomina Largotu y que en una traducción al español podríamos denominar como el Largo. Este conjunto arquitectónico se construyó en los años 50 para convertirse en el lugar más representativo de Sofía. Con un estilo estalinista bien marcado, el edificio central se convertiría en la sede del Partido Comunista Búlgaro hasta el año 1990, cuando el comunismo cayó a lo largo y ancho del otro lado del telón de acero. Además del comunismo, en los años siguientes la mayoría de los símbolos comunistas fueron también apartados de sus lugares originales, como por ejemplo la estrella que coronaba el edificio central del complejo, el cual hoy en día alberga en su interior oficinas y salas de reuniones de la Asamblea Nacional. La estrella en cuestión, ojo, la primera en colocarse allá en los años 30, descansa también en el Museo Comunista, junto a otros monumentos de valor obrero.
La segunda, más cara y lujosa, fabricada con rubíes e incluso con un sistema de calefacción modernísimo y carísimo, desapareció misteriosamente después de aquel último vuelo en helicóptero. Si algún amigo o amiga de Bulgaria sabe algo sobre la suerte que corrió la famosa estrella, por favor, no dudéis en comentármelo. Debajo de este complejo de edificios y en el mismísimo corazón de Sofía se encuentran los restos de la ciudad desértica, en la cual sin duda pasearon Alejandro Magno con su caballo bicéfalo junto a su padre Filipo II. Además de innumerables personalidades más de distintas épocas y civilizaciones en lo que fue una importante ciudad tracia. Antigüedad y modernidad se mezclan de manera majestuosa en el centro de Sofía. Además, el ingenio búlgaro permite que a través de cristales te sientas por momentos viajando en el tiempo hacia siglos y milenios atrás, así como en la era comunista más cercana, o del mismo modo también y sin moverte apenas unos metros en pleno siglo XXI con todas las comodidades y servicios de la actualidad. Ya me despido de esta zona, a mí me encanta siempre venir aquí, es de mis lugares preferidos, obviamente, es muy bonito, muy... joder, lo diré, muy sobrio. Vamos. Bulgaria ocupa el segundo lugar de Europa en cuanto a disponibilidad de aguas termales, quedando solo por detrás de Islandia. El agua es caliente, como 30 y tantos grados. Los manantiales termales del país tienen una composición físico-química variada y son adecuadas no solo para la relajación y alivio del estrés, sino también para la prevención y rehabilitación de una serie de dolencias. Bueno, aquí llegamos a los otros baños típicos de agua mineral, pero fría, porque el agua de Sofía es muy sana, agua mineral. Entonces aquí cada persona viene y se lleva botellas o por ahí podemos ver. Cada uno puede llenar recipientes de agua. Estos baños han existido en Sofía desde 20 siglos, desde que hay aquí humanos. Y los pájaros también, a ver. Los tracios, antiguos ancestros de los actuales búlgaros, construyeron algunos de los asentamientos más antiguos de Bulgaria alrededor de los manantiales de aguas termales. Ellos fueron los primeros en descubrir la caridad curativa del agua varios siglos antes de Cristo y construyeron sus ciudades cercanas a ellos, al igual que harían posteriormente también los invasores romanos. En una investigación de la Sociedad Internacional de Medicina Hidrológica se encontró que en estas aguas tienen una bacteria llamada sulfobacteria que ayuda al fortalecimiento de la epidermis. De la misma manera ayudan al antienvejecimiento de esta. Así que si quieres rejuvenecer un poco sin pasar por quirófanos carísimos, ya sabes, visita estas aguas termales de Sofía sin falta. El mundialmente conocido grafitero Násimo decora algunas de las fachadas de Sofía, así como en otras ciudades de Bulgaria. Su trabajo es realmente increíble y lleva tus paseos a un siguiente nivel si te cruzas con uno de ellos. El mayor y el mejor elaborado graffiti mural de Europa del Este y de los Balcanes ya puede ser visto en la ciudad de Sliven. La composición se denomina Brasa y es un auténtico espectáculo visual. Ahí tenemos a Zlatka que va a comprar comida en un típico bar que vende comida para llevar y bueno, comida kefteta, kebacheta, todo eso. Lo que pasa es que este parece bastante bueno, compra gente de las oficinas de por aquí porque hay mucha gente, mucha cola y luego lo comeremos ahí, en esas mesas altas. Tras visitar Sofía y aunque más tarde volveremos, nos disponemos a coger el coche otra vez para disfrutar de los paisajes, visitar pequeños pueblos y probar la típica comida búlgara en pequeños restaurantes, donde la comida más típica lugareña está exquisita y además a precios inmejorables. En algún bar de Bulgaria, de cuyo nombre no me acuerdo, probamos pollo con conserva de repollo y rulo de carne picada con huevo, setas y pepinos. Por unos 10 euros comimos 2 personas como auténticos reyes tracios, incluidas las bebidas y los postres. Hay que decir que en las grandes urbes estos precios y con esta calidad no se encuentran fácilmente. Hay que hacer un turismo más rural para encontrar estos chollos. Entre parada y parada pudimos visitar el Museo Vladimir Dimitrov Maistora, el maestro, cuyo arte es mundialmente reconocido, incluso por el mismísimo Pablo Picasso, que se declaraba un ferviente admirador del artista búlgaro. Pedía a sus paisanos, los vecinos, que le hagan de modelos, les pintaba muy rápido porque ellos tenían trabajo de hacer y luego él elegía fondos de la naturaleza.
La visita a este lugar que viene ahora me faltó en todas las ocasiones anteriores que vine a Bulgaria y que además suele salir en todas las guías y vídeos documentales hablando sobre el país, ya que se la considera una visita imprescindible. Por fin y tras varios intentos llegué al famosísimo monasterio de Rila, una maravilla arquitectónica ubicada en las montañas Rila, en el profundo valle del río Ivan o río Rila, en la parte occidental de Bulgaria, a más o menos 120 kilómetros de la capital Sofía. Рилската обител на защитникът и небесният покровител на България, свети Иван Рилски. Ето е тази красота. С един от високите върхове на Рила. El monasterio, aparte de por su belleza y de por estar situado en un enclave único, es conocido por ser escondite de revolucionarios búlgaros como Vasil Levski, Gotze Delchev, Pello Yayorov, etc. El complejo monasterial, famoso por albergar la mayoría de obras maestras del Renacimiento búlgaro, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976 y se convirtió en Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El 25 de mayo de 2002, el Papa Juan Pablo II visitó el monasterio de Rila durante su peregrinación a Bulgaria. Pero no todo es mar adentro en Bulgaria. Las costas del Mar Negro, tan de moda últimamente por motivos que no agradan a nadie, son en ocasiones realmente espectaculares. Y gracias a estas se han creado preciosos pueblos que basan su vida en la alegría de estas playas. Chiringuitos, tumbonas en la arena, deportes acuáticos, restaurantes ofreciendo lo mejor de la tierra y el mar, conviven con cientos de turistas que disfrutan del sol y del agua en un ambiente realmente de lujo, al alcance de todos. Este año en Sosopol nos echamos unos buenos baños, amén de por supuesto de disfrutar de su gastronomía típica, como los mejillones en salsa que no pueden faltar en cualquier restaurante pegado al mar. Aunque tengo que hacer mención especial a un pequeño restaurante de cocina italiana que se encuentra en Rosen, donde nos comimos la mejor pizza en años. El chico propietario nos decía que había aprendido el noble arte de hacer pizzas en el horno de piedra en la mismísima ciudad de Nápoles. El personal también era realmente agradable. Rosen es un pequeño pueblo que recoge a los turistas que como nosotros se quedan sin habitación disponible en Sosopol. La verdad es que tanto hotel como sobre todo restaurante fueron de lo mejor del viaje. Burgas. Efectivamente, estos bloques... Meden Rudnik, en Burgas, que es... Como habíamos estado hace varios años en Burgas, apenas hicimos una pequeña parada para comer y poco más en las afueras de la ciudad. El centro, la costa con su puerto y su magnífico puente no nos daba tiempo a visitarlo esta vez. Lo cierto es que yo apenas estuve 7 días en Bulgaria y es literalmente imposible hacer todo lo que uno quiere. Como buen fan de los edificios brutalistas, yo cumplí mis deseos en Burgas, aunque desde luego esta ciudad tiene muchísimo que ver y que disfrutar. No te puedes ir de Bulgaria sin visitar Burgas. Estamos en el hotel de BAN, es Academia Nacional Búlgara de Ciencia. Aquí eran todos los profesores. No parece un hotel para nada, la verdad. Pero pone hotel. Hotel, sí. Hotel. Hotel.
Seguimos con nuestra particular road movie otra vez hacia Sofía, donde nos alojamos en un hotel muy guapo en el que se podría rodar una de esas películas de espías de la Guerra Fría o algo parecido. Yo es que siempre me fijo en estas cosas, no sé por qué. Entonces tú has estado viviendo en ese bloque, ¿no? Claro. Planta 17. Y hay una vista espectacular. ¿Cuando estudiabas o trabajabas? Ya trabajaba. ¿En dónde? Puede ser en el Ministerio de Industria, no me acuerdo. Antes de mi marcha dimos otra vuelta grande por la capital y nos encontramos con este bar que contenía algunos recuerdos curiosos de la era comunista. El dueño no se consideraba afín a estas ideas, pero me parece bien su actitud de conservar cosas del pasado que marcaron su día a día en su juventud. Yo soy un firme defensor de no borrar las huellas del pasado. Al final, a mi juicio, cada página escrita en la historia de un país da forma a lo que hoy es en día. Lo bueno, lo malo y lo regular forjan a los países así como a sus ciudadanos. En fin, el caso es que el tipo era encantador y un cachondo. Me encantó sobre todo la cámara de seguridad que tenía por ahí colocada. Las insignias al Partido Comunista, retratos de Stalin y demás carteles de la época se podían ver por todo su local. En otro de nuestros interminables paseos por Sofía nos dimos cuenta de que aún te puedes encontrar reliquias del pasado que, restauradas, pienso que quedarían estupendas en la ciudad, pero me temo que estas son cosas mías y de unos pocos románticos más. Caminando sin rumbo claro, nos topamos con otro parque de la ciudad donde los monumentos a los soldados rusos se repiten. Bulgaria siempre se ha llevado muy bien con Rusia. Del conflicto que tiene al mundo en vela no voy a hablar ahora, aunque es bastante posible que me decida hacer un vídeo con mis reflexiones al respecto. Estamos frente del monumento que el pueblo búlgaro, en su agradecimiento de que la armia rusa nos ha liberado 2 veces. Una vez nos ha liberado de los turcos, que hemos estado 5 siglos bajo la tortura de los turcos. Y luego la segunda vez en la Segunda Guerra Mundial contra los Hitler y los alemanes. Entonces, en agradecimiento se ha hecho este monumento. Podemos observar cómo están un poco manchando estos monumentos bonitos, totalmente en contra. Un sitio exclusivo en el corazón de la Sofía, frente de la iglesia Sveti Muchislenici. La calle se llama Graf Ignatiev. Los tranvías, las tiendas y una pizza en medio de la calle. Estilo Laska, porque la ha elegido ella los ingredientes. Dulce búlgaro, celuvki, besos. Dulce turco, kadayıf. ¿Cuál te gusta más? Kadayıf. Kadayıf. El búlgaro es como así, como durito, ¿no? Sí. Ahora lo probarás. Vale. La iglesia más antigua de Bulgaria, siglo I después del Cristo, o puede ser más antigua. Y aquí se está diciendo que está enterrado nuestro héroe nacional Vasil Levski. No está bien comprobado. Lo pone. Que supuestamente unos búlgaros, después de que lo ahorcaron los turcos,
en 1873 lo enterraron en el altar de esta iglesia. Se llama Sveta Petka Samarjijska y que pone que este es del siglo XI, pero en realidad es una... Vasil Blesky es el héroe nacional revolucionario, el cual sembró la semilla de la libertad en la patria que se encontraba bajo dominio otomano desde hacía siglos. Aunque fue capturado y ejecutado en 1873 y acusado de traición al gobierno otomano, sus ideas siguieron vigentes en las cabezas de los ciudadanos búlgaros, los cuales llevaron a cabo la revolución. Esta revolución fue, sin duda, ayudada por los rusos, los cuales, junto al pueblo búlgaro, consiguieron al fin expulsar al régimen otomano de las tierras búlgaras. Aunque es difícil, hay que entender que Bulgaria es un país que ha sufrido un montón de acontecimientos históricos que harían tambalearse a cualquier país. Algo que me ha llamado poderosamente la atención es que, en un curioso giro de los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria estuvo durante unas cuantas horas con la guerra declarada a Alemania, a la URSS, a los Estados Unidos y a todos los países aliados. Es decir, estaban prácticamente en guerra contra todo el mundo. Más allá de esta anécdota, los búlgaros han sabido sobreponerse a cosas tan dispares como ser aliados de los nazis, como decía, después de los comunistas, y así más tarde pertenecer al bloque soviético durante décadas. Anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, también estuvieron del lado del Imperio Austrohúngaro, de lo cual no salieron bien parados e incluso les costó perder territorio. Ni que decir tiene que han tenido como vecinos a uno de los imperios más fuertes y sanguinarios de la historia, el Imperio Otomano, el cual estuvo gobernando en sus tierras durante 500 años. Ahora forman parte de la Unión Europea y de la OTAN, lo que a algunos gusta y a otros no tanto. Lo que une verdaderamente al pueblo búlgaro es su hartazgo hacia la corrupción que lleva sufriendo años y que está haciendo millonarios a unos cuantos crápulas sin escrúpulos a costa del esfuerzo de los ciudadanos, que son los que mantienen a este pequeño gran país. Pero bueno, esto es un mal que afecta a casi todos los países del mundo. En el fondo tenemos nuestros búlgaros héroes nacionales, Vasil Blesky, Hristo Botev, Georgi Rakovsky. Pues hasta aquí otro viaje a mi querida Bulgaria y otro vídeo más. Con este van 4 y el riesgo a repetirse es enorme. Pero me gusta mucho hacer vídeos, así que cuando vuelva, que será dentro de poco, haré otro vídeo, y así supongo que será siempre. Si al que lo ve le gusta la mitad de lo que a mí me ha gustado hacerlo, me doy por satisfecho. Muchísimas gracias por la atención, y a los que habéis llegado hasta el final, pues qué decir, pues que un abrazo enorme y que os llevo en el corazón, de verdad que sí. Sin más, yo ya me despido, hasta el siguiente vídeo, soy Daniel Casas, chao.